Hoy día, lastimosamente, la mayoría o el centro de las predicaciones del cristianismo se encuentra es en la humanidad del hombre. ¿Qué el hombre puede hacer? ¿Qué palabras puedo decirle yo al hombre para que se sienta bien, para que encuentre un consuelo, para que se fortalezca? Antes de glorificar a Dios, de exponer su palabra fielmente ante todo hombre, para brindar de alguna manera una cierta seguridad a toda la humanidad. De pronto, al momento de nosotros recibir el Evangelio, muchos de nosotros de pronto recibimos palabras como: cree en Cristo y pararás de sufrir, no van a haber más problemas. De pronto también les dijeron: ven a Cristo y probablemente el proceso que tendrás en tu vida será fácil, no vendrán más problemas, no te enfermarás más. La solución de tus problemas es Cristo Jesús. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si nos hubiesen dicho: cree en Cristo y vas a sufrir? Cree en Cristo y probablemente en el proceso de creer en el Señor van a haber fuertes luchas contra el pecado y van a haber momentos en el cual vas a caer y tus pecados te doblegarán. Pero Cristo está en tu vida, cree en Él. ¿Qué hubiese pasado por nuestras mentes si ese hubiese sido el evangelio que nos hubiesen predicado? ¿Cómo hubiésemos respondido nosotros? O por otra parte, teniendo en cuenta que ya estamos pronto a terminar un nuevo año, 2016 se terminó y viene un nuevo año, 2017. ¿Qué ocurriría si hoy llegase una persona a sus vidas y le dijese las siguientes palabras? Hermano o hermana, el próximo año has de enfrentar ciertas pruebas en tu vida por causa de tu fe. Y por lo visto pecarás en contra de Dios. Pero al final del año le darás gracias al Señor porque aún Él perseverará en ti. Porque en medio de todo Él te sostendrá y todo con el fin de servir a tus hermanos. ¿Cuál sería tu reacción ante ello? Te están diciendo que probablemente el año que viene no será fácil. Van a haber situaciones difíciles y probablemente vas a pecar, vas a caer. ¿Qué pensarían ustedes? Con esto en mente, vayamos al pasaje que nos corresponde en esta mañana. Lucas 22, versículos del 31 al 32. Lo leeré para ustedes en la versión de las Américas. Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Uno de los hombres más mencionados a través de todos los evangelios es Pedro. Simón en algunas ocasiones, Pedro en otras ocasiones. Pero es quizás el hombre que más se menciona a través de todos los evangelios. Es más, en Hechos también vemos el protagonismo de esta persona. Pero algo curioso es que también es uno de los hombres a los cuales más se les ve debilidades. ¿Cuáles resaltan los autores de las Escrituras? Que tenía debilidades. Y esta característica, Lucas no la pasa por alto. También en su evangelio menciona en varias ocasiones a Pedro con debilidades, diciendo que iba a hacerlo todo por el Señor y fallando ante ello.
negándole en cierta ocasión. Pero quiero apuntar antes algo que nos servirá para entender un poco lo que estaré exponiendo esta mañana. Y es que probablemente Pedro era el mayor de los discípulos. Ustedes dirán, ¿de dónde saco eso? Acompáñenme a Mateo, capítulo 17, versículos del 24 al 27. Dice la Escritura. Mateo 17, del 24 al 27. Dice la Escritura. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Y cuando respondió de los extranjeros, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un estater. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Si estudiamos un poco el contexto de estos versículos, todos los discípulos estaban con el Señor, habían llegado junto al Señor y se acercaron a ellos cobradores de impuestos y requerían de Jesús el pago de dichos impuestos, valga la redundancia. A lo cual Jesús le dice a Pedro que pague por ellos 2. La pregunta aquí sería, ¿por qué solo por ellos 2? Si ya estaban todos los discípulos junto a ellos. La razón es que los únicos obligados a pagar estos impuestos eran los que habían cumplido ya la mayoría de edad. Algo así como aquellos que ya tenían cédula. Eran los que se veían obligados a pagar este impuesto. De lo cual podemos deducir que si el Señor solamente paga por él y por Pedro, quiere decir que al parecer Pedro era el único mayor de edad dentro de los discípulos que estaba obligado a pagar dichos impuestos. Por tanto, él era el mayor de los discípulos. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué me tomo el tiempo para explicar un poco este tema? Lo hago porque posiblemente después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, el referente para los demás discípulos iba a ser Pedro. Él era el mayor. Por tanto, todos los demás discípulos iban a fijar su mirada en él. Y probablemente esto ocurrió. Vemos en los evangelios que muchos volvieron a la pesca junto a Pedro, que cuando el Señor vino por ellos, muchos se encontraban nuevamente en las labores de pesca junto a él. Pero antes de recibir el mandato de Dios de cuidar de sus hermanos, debía saber algo o aprender algo de parte del Maestro. Por último, quiero que tengamos en cuenta, esta es la introducción apenas, espero me tengan paciencia. Quiero que tengamos en cuenta que el Evangelio de Lucas tiene como destinatarios secundarios a los griegos, ya que el primero es, oh excelentísimo Teófilo. La cultura y el pensamiento griego estaban centrados en la búsqueda de la perfección humana, cómo llegar a ser el hombre perfecto. Era su meta para ellos. Ya de ahí a que tuvieran un Dios como Hércules, que trataba de mostrar la perfección del hombre. Pero el Evangelio de Lucas tenía como propósito mostrar que el único hombre perfecto era Cristo Jesús y que el resto de la humanidad solo son criaturas frágiles
Los pasajes que estudiaremos esta mañana plantean esa misma idea. Cristo está hablando directamente a uno de sus discípulos para enseñarle que debido a su fragilidad, solo con la ayuda de Él podría resistir y vencer ante las pruebas, ante el mundo, ante todas las aflicciones que habría de enfrentar en su vida. El título del mensaje del tema de esta mañana es Cristo en medio de la prueba. Prueba, haciendo la aclaración, como cualquier acontecimiento que ponga nuestra fe en juego. El primer punto que desarrollaremos los textos en 3 puntos. La soberanía de Cristo en la prueba. La intervención de Cristo en la prueba. Y el propósito de Cristo con la prueba. Ahora sí, vayamos nuevamente a nuestro texto. Primer versículo de nuestro texto, el 31, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Simón, Simón. Cristo dirige su atención directa hacia Pedro, en este momento llamándolo por su nombre común, Simón. Vemos que 2 versículos después, nuevamente le llama a Pedro, pero en este momento, él se dirige a él por su nombre común, Simón, y lo repite en 2 ocasiones. Era uno de sus discípulos más cercanos, y él pide la atención de este hombre para dirigirle las siguientes palabras: Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Vaya noticia. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante eso? ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Cómo así? ¿Por qué a mí? De seguro esas serían nuestras palabras. Pero hay algo interesante en las palabras de Cristo. Algo que va detrás de las mismas. Ocurriría un suceso en la vida de Pedro, pero Cristo tiene pleno conocimiento de él y pleno control. Dice él, os ha reclamado. Satanás os ha reclamado. Esto también podría traducirse como que Satanás está pidiendo permiso. Lo que denotan estas palabras es que Cristo tiene el control de la vida de su discípulo. Cristo tiene el control de la vida de Pedro. Y Satanás, si quiere hacer algo en contra de la vida de él, debía pedirle permiso al Señor. Esta escena es muy parecida a cuando Dios le da permiso a Satanás para herir a Job. En Job 2:6 dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí está él en tu mano, pero guarda su vida, otorgándole un permiso para tocar a uno de los suyos. Pero aún así, solo podía llegar hasta donde Dios le permitiese. Y ya sabemos lo que ocurrió con Job. No se perdió, sufrió, pero al final el Señor terminó restituyéndole. Y gozoso nuevamente Job pudo ver la soberanía de Dios en su vida. Lo que vemos es que Cristo le hace una ilustración a Pedro para mostrarle la magnitud de lo que había de sobrevenirle. No solamente le dice Satanás os ha reclamado, sino que también le dice como a trigo, para zarandearos como a trigo. Este acto para un judío era de total conocimiento.
En las Escrituras vemos sucesos en los cuales se habla de ello. Se trata el zarandearos como trigo. Se trata de coger la rama de trigo y batirlas de una manera fuerte para que todo el grano cayese y así poder recoger la cosecha. Pero esto debía hacerse con fuerza y vehemencia para lograr soltar todo el trigo posible. No era de una manera fácil, de una manera fuerte que habría de hacerse. En pocas palabras, lo que Cristo le está diciendo a Simón es que lo que está a punto de ocurrir en su vida era algo que lo estremecería, que sacudiría todo su ser. No era cualquier cosa lo que habría de pasar en la vida de Pedro. Pero mis hermanos, Cristo está bajo el control y estaba bajo el control de la vida de Pedro. También está en control de nuestras vidas. Todas las pruebas que se nos presenten o se nos presentan como siervos del Señor están bajo el gobierno y bajo la soberanía de Dios. Por ello hemos de vivir confiados en Él. Esa es la realidad de nosotros en medio de nuestras luchas, pruebas y caídas. Sacuden todo nuestro interior, nuestro ser. Nos golpean fuerte, nos estremecen en nuestra vida, nuestro corazón se aflige en medio de todo ello. Por momentos hasta desviamos nuestra mirada del Señor en medio de esas situaciones. Pero menos mal que el buen pastor tiene control de sus ovejas. Pero Él no solo tiene el pleno conocimiento de lo que nos acontece. Él no solamente es un simple espectador. Él le está diciendo a Pedro también que intervendría en medio de la situación, que Él no lo dejaría solo. Y este es nuestro segundo punto en esta mañana. La intervención de Cristo en la prueba. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Pero yo he rogado por ti. He aquí la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La intervención divina ante la incapacidad humana. El verbo que se está utilizando en este versículo, que Él ha rogado, ese verbo rogar, en griego es deomai, y denota una acción que se está ejecutando a favor de otro. Pedro, sin ni siquiera pedirlo, en ese momento ya estaba recibiendo ayuda divina de parte del Señor. Sin ni siquiera pedirlo, ya Cristo estaba rogando por él. Ahora, en esta parte de la declaración, es interesante notar que Él no le dice a Pedro que Él estaba interviniendo para que no fuese probado. No para que diga, viene la prueba, no te va a pasar la prueba. Él no le está diciendo, no, es que no vas a pasar por la prueba. Él no le está diciendo eso. Esa no es la intención del Señor. Él le dice que está rogando, que ha pedido en su favor ante el Padre, pero es para que su fe no falle. En este punto podríamos preguntarnos, ¿que su fe no falle? ¿Cómo sería probada la fe de Pedro? ¿Dependía de él el fallar? Pero eso no es lo que enfatiza Cristo. Lo que Él está mostrando es que en medio de su debilidad, Pedro no está solo. Tiene ayuda divina.
Juan expresa en una de sus cartas esta misma idea. Primera de Juan 2:1. Acompáñenme, mis hermanos. Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol era consciente de la fragilidad de los hombres. Él sabía que sus oyentes sucumbirían ante la prueba y el pecado. Pero él sabía también que Cristo estaba como abogado a favor de su causa. Para el creyente existe la esperanza de que en medio de cualquier circunstancia, Cristo estará. Fuimos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Ya pertenecemos a Él y Él a nosotros, como lo proclama un himno. Teniendo ya nosotros un panorama completo de la historia de Pedro, sabemos qué fue lo que ocurrió. Pero quiero que observemos que Cristo, en las palabras que estaba diciéndole a Pedro, ya estaba asumiendo la caída de Simón. Si vemos cómo continúa el versículo, él le dice: y tú una vez vuelto. El discípulo habría de negar a su maestro, caería, volvería atrás. Pero el Señor afirma que a pesar de la caída, él regresaría. Que su fe, debido a la intervención de Cristo en medio de la circunstancia, no fallaría. Que en medio de la prueba, él iba a caer, iba a sucumbir, pero que gracias a la intervención de Cristo, él volvería. Mis hermanos, si Cristo ha sido quien nos ha llamado y nos ha unido a Él, Él prometió también perseverar en nosotros. Hasta que muramos o hasta que Él regrese, tendremos a Cristo perseverando en nosotros. El Señor, en medio de nuestras luchas y pruebas, juega a nuestro favor. ¿Caeremos? Sí. ¿O acaso en nuestra vida como creyentes no lo hemos hecho? ¿O aquí todos son santos? Pero en medio de esas luchas y caídas, tenemos al Señor de nuestro lado. Si no fuese por la intervención de Cristo a favor de nosotros, quién sabe dónde estaría este siervo que está ahí delante de ustedes. No sé en qué lugar estaría o qué estaría haciendo hoy yo un domingo. Y creo que lo mismo sucede con cada uno de los que estamos aquí. Esto no cambiará, mis hermanos. Si realmente estamos unidos a Jesús, tenemos ayuda del cielo en medio de nuestras pruebas. Y aún en las caídas tenemos a un abogado que ruega por nosotros. Pero como ya sabemos, el Señor hace todo con un propósito. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El propósito de Cristo con la prueba. Y es la parte B de nuestro versículo 32. Y tú, Pedro, frágil, caído, una vez que regreses, fortalece a tus hermanos. He aquí la razón de todas nuestras pruebas, de todas nuestras luchas. Como escuché decir a un pastor amigo, la vida de cada creyente cuentan al mundo la historia de Dios, el trato de Él con su pueblo y cómo Él se glorifica en medio de sus vidas. Si hay alguna razón de las pruebas, dificultades, caídas, fracasos de un creyente, es que Dios se glorifica en medio de todas ellas.
Cuando Pedro sobrepasase la prueba, cuando gracias a Cristo su fe no hubiere fallado, él tenía un mandato claro: fortalece a tus hermanos. Era Cristo mismo diciéndole a Pedro que al fin de su prueba, su vida iba a servir a todos sus hermanos. El Señor no solamente estaba pensando en Pedro. Él no estaba solamente hablándole a un individuo por su amistad sincera, por su apego a Él. No, en la mente de Cristo no estaba solamente Pedro. En la mente de Cristo estaban todos aquellos que iban a ser bendecidos por la vida de este hombre. Usted que está ahí sentado también ha sido bendecido por ello. El Señor no solamente estaba pensando en él, mis hermanos, sino miremos la vida de Pedro, cómo continúa. En Hechos, la primera predicación de 120 a 3,000 personas, más de 3,000 personas. Después luego 5,000 se convierten por la predicación de Pedro. No es el propósito de Cristo con la vida de nosotros no es algo individual. La salvación de Cristo tampoco es algo individual, es algo colectivo. No se trata de mí. No se trata de si yo crezco nada más, si yo soy fortalecido nada más. Se trata también de mis hermanos, de los que están sentados a su lado. De algo individual. La mayor intervención que Cristo logró y que llevó a cabo, la hizo en la cruz. Esa fue su mayor intervención. Él se colocó en medio de la santa. No solo a una persona. Él recibió toda la ira de Dios no pensando individualmente. Él recibió toda la ira de Dios pensando en todos aquellos que habríamos de ser salvos por medio de su vida, de su obra. Si Él pudo llevar a cabo esto, ¿cómo no podrá Él ayudarnos en medio de nuestras pruebas, debilidades y aflicciones? Cabe aclarar, hermanos, que Cristo hoy día no está con nosotros. Él está en el cielo. Pero hay otro, igual que Él, en esencia, y es el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros, dice la Escritura, dice Pablo en Romanos, con gemidos indecibles, pidiendo por nosotros en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones. Él nos ayuda. Él está de nuestro lado el día de hoy. En muchas ocasiones ignoramos su presencia, pero Él es el representante de Cristo aquí en la tierra, el máximo representante. El propósito de Cristo se llevó a cabo en la vida de Pedro. De ese mismo modo, es y será en nuestras vidas. Las luchas que enfrentemos, las pruebas, las caídas, tienen un propósito y es el vencer todos estos obstáculos con la ayuda de Cristo. Sirvamos a su cuerpo para que todos sean beneficiados a través de nosotros. ¿Recuerdan en lo que los puse a pensar al comienzo del sermón? Esa es la realidad del Evangelio. Cristo nos da una vida nueva, pero no para que ya vivamos
en la tierra feliz y sin ningún problema. Más bien, nos llamas a estar confiados en medio de las situaciones en Él. Que enfrentemos en esta tierra todas las circunstancias, pruebas y aflicciones, poniendo nuestra mirada en Él. Es más, es posible que este año que tenemos por delante, muchos podamos realmente pecar y pasar por pruebas muy difíciles. Posiblemente eso ocurrirá. Van a verlas. O de pronto, este año que pasó, muchos vivieron esas dificultades. Pero todo eso ocurre para que nosotros menguemos y Cristo crezca. Para que podamos aprender y fortalecer a todos nuestros hermanos, que seguramente necesitan de una mano, una voz de aliento y unos oídos que estén prestos a escuchar. Para eso nos preserva el Señor. Por eso persevera el Señor en tu vida, hermano. Para fortalecer su cuerpo y que Él pueda ser glorificado por todos. Glorias sean dadas a aquel que persevera en nosotros, por nosotros y por todos nuestros hermanos. Y ese es Cristo Jesús. Y para aquellas personas que nos ven o que están aquí y que nos acompañan por primera vez, ¿se dan cuenta que nuestras vidas no son tan diferentes? También nos afligimos, también pecamos, nos desesperamos, pasamos por momentos difíciles, pero gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos ayuda divina en medio de todas nuestras dificultades. Un abogado legal, gratis y que nunca pierde ante el juez supremo. Y ese es Cristo. Clama a Él por tu vida. Clama a Él por salvación. Arrepiéntete, cree y serás salvo. Si hay un propósito, mis hermanos, por el cual estoy yo acá, es para servirles. Y esa debe ser la misma mentalidad de cada uno de ustedes. Ustedes están hoy aquí. Dios ha perseverado en ustedes para que sirvan a sus hermanos, para que sus vidas fortalezcan el cuerpo. Y con ello, mis hermanos, como pasaba en Hechos, por medio de ver el pueblo, todo el mundo, la unidad del cuerpo de Cristo, cómo unos se ayudaban unos a los otros, cómo se ayudaban ellos mutuamente, el nombre de Dios es glorificado y Cristo es exaltado por encima de todo, sobre todo, siendo el Señor y Rey supremo sobre toda la tierra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.